Vamos a seguir contestando la pregunta 7. O sea, para poder explicar qué es lo que pasa con la resistencia equivalente cuando asocio resistores, voy a tener que calcular la resistencia equivalente. Entonces empezamos con la primera de ellas, que es considerar asociación en serie, por ejemplo, como habíamos dicho antes, R1 con R2. R1 con R2 están conectados en serie. Uno podría pensar que las cargas eléctricas que circulan a través de R1 y sufren la resistencia que ofrece R1, después van a tener que pasar a través de R2 y soportar la resistencia que ofrece R2. O sea, intuitivamente uno podría pensar que las cargas eléctricas que pasan por acá y después pasan por acá van a tener esta resistencia más esta resistencia. Bueno, matemáticamente pasa lo mismo. La resistencia equivalente de resistores conectados en serie es la suma de las resistencias de cada uno de esos resistores. Entonces, en este caso, la resistencia equivalente 1,2 es la suma de la resistencia 1 más la suma de la resistencia 2. Es decir, 2 ohm más 4 ohm, por lo tanto la resistencia equivalente es de 6 ohm. Esto quiere decir que si estos dos resistores los saco y coloco acá una resistencia de 6 ohm, el circuito como estructura total no modifica su resistencia equivalente. Veamos ahora con resistores en paralelo. Por ejemplo, toda la rama de arriba, que tiene la 1 y la 2, con la rama de abajo, que tiene a R3. Entonces, en este caso, los resistores van a estar conectados en paralelo. Y voy a tratar de calcular la resistencia equivalente. La expresión matemática que me permite calcular ya no es la misma que antes, porque uno tiene que pensar que las cargas que circulan por acá arriba son distintas de las cargas que circulan por acá abajo. Por lo tanto, la dificultad que experimentan estas no es la misma que experimentan estas otras. Entonces, la resistencia equivalente se calcula con la siguiente expresión. O sea, se calcula la inversa de la resistencia equivalente en paralelo como la sumatoria de las inversas. Hacemos un ejemplo que posiblemente va a quedar más clarito. Entonces, en el caso en particular, si quiero hallar la resistencia equivalente 1,2 con 3, tengo que hacer la suma de la inversa de R12 más la 1 de R3. Reemplazo por los valores y me quedaba 6 ohm, que era lo que había calculado antes, más 3 ohm, que es la resistencia equivalente de, la resistencia de este resistor. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, las cuentas tal cual suma de fracciones. Esto es importante. En general acá terminan haciendo lío y terminan olvidándose del último paso. Y el último paso es que esto es la inversa de la resistencia equivalente. Entonces, si la inversa de la resistencia equivalente es 1 sobre 2 ohm, la resistencia equivalente es 2 ohm. Quiere decir que, ahora sacando conclusiones, fíjense, resistores conectados asociados en serie provocan un aumento de la resistencia equivalente, mientras que resistores conectados en paralelo provocan una disminución de la resistencia equivalente. Yo sé que esto que les voy a contar capaz que les suena medio traído de los pelos, pero es parecido a esto. Imagínense que acá hay un montón de gente que se tiene que escapar. Entonces, si hubiera un único camino cuya dificultad total es 6 ohm y otro camino cuya dificultad total es 3 ohm, esto lo que me está diciendo es que por acá tengo poca dificultad, o sea, la mitad de la dificultad de por acá arriba. Entonces, piensen que una salida de emergencia de un recinto, aunque sea chiquitita, es decir, que va a ofrecer mucha dificultad, favorece la circulación total, la evacuación total, ¿sí? O sea, espero que esto les sirva para acordarse lo que les estoy contando y entiendan por qué motivo, si la resistencia es la inversa de la circulación, disminuir la resistencia es aumentar la circulación y tengan una idea conceptual de por qué motivo generar salidas de emergencia favorecen la evacuación del lugar.